aquí les dejo el video de uretra masculina y uretra femenina. Les pido una gran disculpa por la tardanza, pero bueno, espero que este video les sea de utilidad. Afortunadamente no es un tema tan extenso. Vamos a iniciar. Aquí podemos observar el corte de tipo coronal de la uretra masculina. Por lo tanto, estamos observando toda su extensión. Si ustedes leyeron, recordarán que la uretra masculina tiene una longitud aproximada entre 18 y 22 centímetros. Pues obviamente su función es conducir la orina de la vejiga, ¿sí?, al introito a la entrada de la uretra, o expulsar la orina. Otra de sus funciones también es la expulsión de semen, ¿de acuerdo? Ahora, para fines descriptivos vamos a observar que la uretra se divide en diversas porciones. En este caso son 4 porciones, como podemos observar aquí. La primera porción, de hecho, no está señalada en la imagen, pero es esta. ¿Sí? Es justamente esta parte de la uretra que se encuentra todavía en las paredes de la vejiga. Por lo tanto, es la porción intramural. Después vamos a tener la segunda porción, que aquí se está marcado, que es la uretra prostática. Cuando la uretra atraviesa el diafragma urogenital, donde están los músculos del diafragma pélvico, entonces a esta porción de la uretra se conoce como uretra membranosa. Después de atravesar el diafragma pélvico, ya se va a encontrar, ¿sí?, la uretra dentro de los cuerpos esponjosos o dentro del cuerpo esponjoso, por lo que la parte más extensa, ¿sí?, es la uretra esponjosa. La primera porción, la que vimos en la parte superior, que es la intramural, es muy pequeña, tiene una longitud variable y, como les decía, se encuentra en el cuello de la vejiga. Aquí justamente, ¿sí?, es donde vamos a, justamente es donde vamos a encontrar el orificio vesical. Este orificio puede estar contraído o relajado dependiendo si la vejiga está llena o está vacía. ¿De acuerdo? Ahora, después de la uretra intramural, vamos a tener la siguiente porción, que es la uretra prostática. En la uretra prostática vamos a encontrar que existen diversas características. Me voy a ir a otra imagen y después regresamos, ya que aquí hay una ampliación de la uretra prostática. Antes de avanzar con uretra prostática, faltó mencionar una elevación que tiene la uretra intramural, ¿sí? A esa se llama úvula vesical. La úvula vesical también sirve como regulador de la apertura del orificio vesical. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta parte de la uretra, como lo observamos aquí, ya que está por dentro de la próstata, se va a denominar uretra prostática. Es la parte más dilatada de todas las porciones de la uretra y en ella vamos a encontrar que destacan varias características, como por ejemplo la cresta uretral. La cresta uretral es esta porción elevada. ¿De acuerdo? Esta cresta se encuentra en la parte media y superior de la uretra prostática. A los lados de la cresta vamos a encontrar un par de hundimientos alargados, estos que observamos aquí, y de este lado también. A esos hundimientos alargados se denominan senos prostáticos. Justamente en estos surcos vamos a observar, si se dan cuenta, unos orificios. ¿Sí? Justamente ahí en esos senos prostáticos. Esos orificios es la apertura de los conductos prostáticos y obviamente son secretores. Bien, entre estos surcos o senos prostáticos vamos a encontrar una elevación bastante marcada. Esta elevación se denomina colículo seminal. Esta elevación está debajo de la cresta, como podemos observar aquí, ¿sí? Y vamos a encontrar que en ella también hay orificios.
¿De acuerdo? Uno de esos orificios es el más central, lo voy a señalar, ahí está, ¿sí? Y se denomina utrículo prostático. ¿De acuerdo? Muy bien. Y debajo de ellos vamos a encontrar la apertura de los conductos prostáticos y de los conductos eyaculadores. Muy bien. Y esta es la parte más, o son las partes más relevantes de la uretra prostática. Después, ¿qué va a suceder con la uretra? Atraviesa el diafragma urogenital. Esta parte, por donde atraviesa el diafragma urogenital, se conoce como uretra membranosa. A ese nivel vamos a encontrar que se localizan las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que también se van a encargar de segregar, pero más abajo, aquí están sus orificios, semen líquido seminal. Se encuentran a este nivel, nada más que su desembocadura es más abajo. Entonces, estábamos acá, ¿de acuerdo? Una vez atravesado el diafragma urogenital, la uretra ya se encuentra en el interior del cuerpo esponjoso del pene. Y aquí vamos a tener que tiene dos dilataciones. La primera, que es esta, ¿sí? Y se denomina bulbo del pene. Y la otra dilatación, que es la última, que ya está a nivel del glande, se llama fosa navicular. El resto tiene un diámetro consecutivo. La primera porción y la última porción de la uretra esponjosa son las que son dilatadas. Otro detalle que podemos observar es que la uretra a lo largo de su trayecto va a tener dos curvaturas. Una curvatura que existe a nivel del bulbo uretral, ¿sí? Es donde empieza la uretra esponjosa, y la otra es cuando atraviesa o a nivel de la sínfisis del pubis. Vamos a tener dos curvaturas. Muy bien. Ahora, la uretra en general, tiene una irrigación, la cual procede, o principalmente la arteria que va a irrigar a la uretra, ¿sí? En toda su extensión se llama arteria uretral. Pero aquí lo interesante es recordar de dónde origina. Entonces, toda esta que observamos en color fuchsia es la arteria uretral, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí se me atraviesa, ¿sí?, la ilíaca, pero detrás de ello vamos a ver que va a originar de esta que está en color amarillo. La que está en color amarillo es la arteria pudenda. Entonces, la principal se va a llamar arteria uretral, que procede de la pudenda interna y que la pudenda interna procede del tronco anterior de la ilíaca interna. Por su lado, con respecto al drenaje venoso, la uretra masculina es drenada también por la vena uretral y esta a su vez desemboca en esto que está en color fuchsia. Esto que observamos aquí es el plexo venoso. Con respecto a la inervación, ¿sí?, va a ser similar a la inervación de la vejiga. Es decir, va a tener una inervación simpática, va a tener una inervación parasimpática, va a tener fibras aferentes somáticas y viscerales. Por lo tanto, podríamos concluir que los nervios que van a dar inervación a la uretra masculina son ramas del plexo vesical. Y sabemos ya que el plexo vesical tanto proviene como del plexo hipogástrico como de nervios que vienen del plexo intermesentérico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo más importante con respecto a la uretra masculina. Ahora vamos a encontrar a la uretra femenina. Podemos darnos cuenta que la uretra femenina es mucho más corta, ¿sí? Perdón, tiene una longitud aproximadamente de 4 a 6 centímetros y podemos observar que discurre por delante de la vagina. Aquí podemos observar la vagina, aquí en la parte superior está el útero,
obviamente aquí está la vejiga. ¿De acuerdo? Entonces la uretra femenina discurre anterior a la vagina. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la uretra femenina atraviesa el suelo pélvico. ¿Sí? Atraviesa el suelo pélvico, pasa por detrás de la sínfisis del pubis y finalmente vamos a tener su orificio externo. El orificio externo de la uretra femenina se localiza a nivel de la vulva. Esta es una vista inferior de la vulva. Estos son los labios menores separados y vamos a encontrar introitos por dentro de los labios menores. De adelante hacia atrás, esto es como si fuera una revisión ginecológica. Entonces, esto es arriba, esto es abajo, aquí está el sacro como referencia. Entonces, este es el orificio uretral externo, localizado en el vestíbulo. El vestíbulo es el espacio que se localiza por dentro de los labios menores. ¿Sí? Entonces, este es el orificio uretral o introito uretral. Acá atrás, como referencia, tenemos al introito vaginal. Ahora, volviendo al introito uretral, en las paredes del introito uretral vamos a encontrar glándulas que van a tener una secreción, lo cual va a ayudar a proteger, ¿sí?, el tejido de la uretra para evitar las infecciones. Recordando que las infecciones son muy frecuentes debido a la longitud de la uretra y también a la cercanía de otras estructuras como es la vagina o incluso como es la región anal. Con respecto a la irrigación, aquí volvemos a observar la uretra femenina y la arteria específica para la uretra femenina es las arterias uretrales, que a su vez provienen de la arteria pudenda, al igual que en el varón, ¿de acuerdo? También proviene de la arteria pudenda interna. Y en el caso de las venas que van a drenar a la uretra femenina, vamos a tener que las venas uretrales van a drenar en el plexo vaginal. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, con respecto a la inervación, sucede similar a lo que es el varón, ¿sí? Provienen del plexo vesical y del nervio pudendo. En el varón también es el nervio pudendo. Entonces tienen un patrón similar, ¿sí?, uno con el otro. También tienen fibras sensitivas aferentes que viajan hacia el plexo vesical. Y esto es lo más importante para la uretra femenina. Espero el video, fue muy corto, muy sencillo. Espero sea de utilidad para ustedes.